de Mario es poco lo que puedo acotar, porque ha planteado con profundidad los temas que nosotros normalmente señalamos en el fútbol. Pero comenzó Mario haciendo referencia a la concepción del actual gobierno sobre el fútbol, sobre el deporte. Y es cierto, hay una concepción determinada y especial que es la que orienta las medidas que se están adoptando en el ámbito deportivo. Cada sociedad, cada cultura le ha dado un sentido distinto al deporte. Ortega y Gasset, en un estudio que hizo ya por 1947, señalaba que el origen etimológico del término deporte viene dado por los marineros que alternaban los días de trabajo, de faxina, de alta mar, con los días de porto, de puerto, y que de ahí viene el origen de la palabra. De hecho, en un trabajo interesante que publicó hace poco Miguel Tiernavieja, en España, él señala que con este sentido la expresión de porta aparece ya en el poema de Mío Cid y es utilizado en muchos poemas de aquella época. Y aquí vemos una concepción del deporte en Ortega: el deporte como diversión, el deporte como alegría, el deporte recreación. Pero esta es una concepción del deporte que es diferente, por ejemplo, la que vemos en la antigua Grecia, una de los Juegos Olímpicos, donde básicamente el desafío era el hombre debía superarse a sí mismo, el hombre que enfrentaba a la naturaleza, el hombre que enfrentaba al contrincante y el hombre que enfrentaba sus limitaciones. Aquí el deporte nos marca una concepción distinta, el deporte como un camino hacia la excelencia. Obviamente no estaba en la antigua Grecia masificado el deporte, porque recuerden ustedes que estaba dirigido únicamente al hombre libre, y no todos eran libres, obviamente en Grecia, sino que era simplemente una pequeña élite. No tenían las obligaciones de un trabajo, pero sí el deporte servía para formar su temple y desarrollar ese espíritu de mejora en cada individuo. De aquí Agon era el nombre que se le daba en griego a la competencia, y de aquí el sentido agonístico del deporte propio de esta concepción. En la antigua Esparta encontramos una concepción distinta. Ya no se busca en el deporte alcanzar la excelencia del ser humano, tampoco se busca divertirse, sino que era un pueblo eminentemente guerrero y apuntaba a la formación masiva, donde los valores éticos eran reemplazados por la necesidad de supervivencia. Entonces el deporte aquí era básicamente una formación para la lucha y cumplía este rol si era masificado y si estaba al servicio de todo el pueblo. En el Imperio Romano vemos una concepción distinta del deporte. Hereda quizás de los Juegos Olímpicos el circo, las carreras de carretas, etcétera, que eran juegos sangrientos que básicamente pretendían dominar a la masa, era un espectáculo hacia la masa para mantenerla aplacada, y de ahí surge aquella frase de Juvenal, y no me refiero al periodista que todos conocemos, sino al poeta romano, que en su momento describió la situación aludiendo a pan y circo. Aquí aparece el deporte como espectáculo, donde básicamente es el poder que pretende adueñarse del deporte y a partir de aquí al público transformarlo en un espectador pasivo, donde los profesionales, esto vale para el Imperio Romano y para la actualidad, son unos pocos que desarrollan un espectáculo y el resto de nosotros estamos destinados y condenados a ser espectadores, en una actitud totalmente pasiva. Y son estas distintas concepciones del deporte lo que marcan rumbo, y los que marcaron un rumbo en el origen histórico de los clubes de fútbol en la Argentina. Casi todos los clubes se fundaron
a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En el caso de Quilmes fue en 1895, River 1901, nuestros primos 1905. Somos tan antiguos, por ejemplo, como el Partido Socialista, que ahora cumple 120 años, en 1896. Así me corrigió Mario en un café antes de comenzar la charla, porque yo había notado 1894, pero me dio la explicación del error histórico. La Unión Cívica Radical también nace en aquellos años, y hay que entender el fenómeno que se vivía en la época. El censo de 1869 marcaba una población en lo que hoy es Argentina de 2 millones de personas. En pocos años llegaron al país 4,5 millones de inmigrantes, en su mayoría españoles e italianos, es decir, duplicaban la cantidad de habitantes nacionales. Y llegaron a Argentina, donde no tenían derechos políticos ni sociales. No podían apropiarse de tierras porque estaban los grandes feudos que se habían otorgado en su momento los terratenientes. Y sin derechos sociales, sin derechos políticos, hicieron básicamente fundar sindicatos. En 1887 la Unión Tipográfica, y en pocos años alcanzan los primeros 30 sindicatos, se forman en aquella época. Formaron los partidos políticos, los ejemplos que he citado, y también formaron los clubes de fútbol, justamente para educar y formar a sus hijos, nuestros abuelos, en el campo del deporte. Buscaban que nos formemos en un ámbito donde haya recreación, donde haya formación y donde haya búsqueda de la excelencia de cada individuo. No estaba concebido el deporte como espectáculo. Esto aparece en tiempos recientes, cuando se da un fenómeno en los clubes de fútbol. Pasamos de aquella vieja pelota de trapo, que fue elaborada con esfuerzo y aporte individuales y generacionales, la construcción de los estadios, el de River en 1938, Marcela Liberti, a toda una generación de dirigentes que lo acompañaban. Otro tanto no puedo observar en el estadio de Vélez, de Amalfitani, que es de 1857, si mal no recuerdo, donde fue el capital, fue básicamente el trabajo desinteresado y los aportes individuales de gente comprometida con los clubes. Y esto marca una tendencia en la formación original de los clubes, en el sentido de pertenencia, en el sentido de capitalización, incluso económica en los clubes, porque obviamente el capital más importante que hoy tienen las entidades son sus propios estadios, sus propias estructuras edilicias que permiten el desarrollo de sus actividades. Apareció en 1978 con el Mundial la TV en colores, que antes no existía, y con esto hubo una nueva dimensión del negocio del fútbol. Y coincide con un gobierno militar en la Argentina, coincide con el almirante Lacoste dirigiendo el EAM. En aquel momento había fallecido el general Astis en circunstancias no esclarecidas, y aparece la figura de don Julio Grondona también, quien había fundado Arsenal allá por 1950, había sido dirigente de Independiente, era dirigente de Independiente, y es colocado al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y en estas coincidencias se montó una estructura donde el poder fue dado a Grondona, y Grondona monta un negocio con la televisación del fútbol. Un negocio que nosotros lo vimos nacer y lo hemos denunciado en su momento, donde mató la democracia en los clubes de fútbol, porque pudiendo Grondona otorgar y manejar el negocio del fútbol a través de la TV, luego la TV abriendo, cerrando el micrófono, abriendo, cerrando las cámaras, elegía a los presidentes de los distintos clubes.
Yo debo señalar que fui 3 veces candidato a presidente de River y les puedo asegurar que hay medios y periodistas que jamás me hicieron una nota. Y esto son limitaciones que vienen impuestas por aquellos que han pretendido apropiarse del negocio del fútbol. Mario nos hablaba también de la violencia en el fútbol como algo que se puede combatir y que estos dirigentes actuales no lo hacen. Yo creo que la problemática, si bien coincido con Mario, es un poquito más grave. Son los propios dirigentes los que han formado y alimentado a los violentos como su brazo armado, porque requerían de una estructura de choque, violenta, para asustar, alarmar y de alguna manera forzar que quienes honestamente amaban a los clubes se silenciaran, se acallaran o se apartaran del camino. Porque uno en definitiva va a un club a buscar seguridad, a buscar tranquilidad, a buscar formación. Y digo esto sabiendo que el 95% de los dirigentes deportivos es gente honesta y gente que se sacrifica por las entidades deportivas. Uno va a River, por ejemplo, y ve a la mañana infinidad de dirigentes que están atendiendo chicos en horas muy tempranas por aspectos vocacionales. Entregan su tiempo, su trabajo y su esfuerzo. Pero lamentablemente hay un porcentaje mínimo que son los que terminan dirigiendo y tomando las decisiones en las entidades, que lamentablemente lo hacen en pos de un negocio que se ha generado a partir del fútbol. Y así llegamos al deporte como espectáculo, al servicio de las finanzas, de la industria, del comercio, que es la concepción que hoy está vigente y que no está viendo a los chicos que hay detrás de cada disciplina, no está viendo los aspectos formativos y educativos del deporte, sino que está viendo los millones de dólares que se generan a través del mismo. Porque es un gran negocio el fútbol. Es un gran negocio que lamentablemente el dinero no queda en las tesorerías de los clubes, porque han aparecido intermediarios. Cada actividad de los que antes se hacían de manera directa, hoy se hace a través de intermediarios. Los viejos dirigentes negociaban el pase de un futbolista de club a club. Poco tiempo después apareció un intermediario que cobraba un porcentaje. Poco tiempo después este intermediario, en vez de cobrar un porcentaje, se adelantaba al club, compraba el pase y lo revendía al doble. Y así con cada forma de gestionar y administrar las entidades deportivas fueron apareciendo los intermediarios. Y hoy vemos que hay hombres que se han dedicado a la compra y venta de futbolistas que son más ricos que los propios clubes. Hoy vemos que se han confesado el pago de coimas en Estados Unidos